Hoy les traigo la guía definitiva para subir rápido de nivel en Dungeon Heroes. Si estás cansado de jugar horas y no avanzar nada, quédate, porque te voy a dar los mejores consejos, trucos y estrategias para que subas de nivel rápidamente. Vamos allá. Primero hay que entender cómo funciona el progreso. La dificultad de cada mazmorra afecta la cantidad de experiencia. No se trata solo de jugar mucho, se trata de jugar con cabeza. Consejo 1. No entres en dificultad de mazmorras demasiado altas. Creo que esta parte es fácil de entender, ya que si no jugamos en una dificultad de acuerdo a nuestro nivel, lo más probable es que perdamos el tiempo al intentar pasar las mazmorras y nos terminemos frustrados. Consejo 2. Repite las mazmorras que sea necesario para subir de nivel más rápido. A veces, es mejor farmear una dungeon más fácil varias veces, que tardarte minutos en una que ni siquiera logras pasar. Muy importante, este error lo cometen muchos jugadores nuevos y por eso es que se estancan y suben de nivel muy lento, y eso hace que sea muy aburrido y frustrante el juego. El error es que se quedan estancados en una sola dificultad. Mi consejo es que se varíen las dificultades. Por ejemplo, si solo juegas la dificultad difícil y te quedas jugando solo esa dificultad porque es fácil para ti, llegará un punto en que la experiencia que dará será muy poca. Lo que yo hago en cada mazmorra que voy desbloqueando, juego 2 partidas por cada dificultad. Para simplificarlo, juego 2 partidas en normal, medio, difícil y loco. Ya estando en loco, sigo jugando hasta tener el nivel suficiente para la próxima dungeon. Muy importante, ir cambiando de armamento en cada dificultad. Así podrás luchar con igualdad de condiciones. Consejo 3. Juega en equipo. Beneficios de jugar en equipo. Da menos aburrimiento. Es importante no aburrirse. Mi recomendación es que juegues con un amigo o con algún random. No solo no te vas a aburrir, sino que, también si es que es un buen compañero, terminarán las mazmorras mucho más rápido. Tener en cuenta que tu compañero no te lleve tanto nivel. Es mejor que estén a la par, ya que se pierde el sentido al jugar con un compañero que tenga muchos niveles de diferencia, ya que lo he visto muchos, te recarrean hasta llegar al nivel más alto, pero en el camino dejas de disfrutar el juego y eso mata las ganas de seguir jugando. He jugado con personas, y no los culpo, llegan hasta el nivel más alto del juego gracias a que otros lo carrearon y terminan aprendiendo poco sobre el juego, y omiten muchas cosas que te ofrece el juego y terminan aburridos. Así que si quieres llegar a disfrutar de este maravilloso juego, por favor, ten en cuenta este consejo. Ahora vamos a tocar los 2 puntos más importantes. Gracias a tener en cuenta estas 2 cosas, en el juego vas a ver un antes y un después en cómo subes de nivel. Es hora de hablar de las mascotas. La mascota es tu mejor aliada, pero tenemos que elegir bien para gastar correctamente el polvo mágico, o sea, el polvo mágico viene siendo como la moneda del juego. Si no sabes cómo conseguirlo y para qué utilizarlo, tranquilo, que te voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo. Antes de seguir, si te está sirviendo la información, apoya el video con tu like y suscripción. Muy importante, si tienes cualquier duda, comenta, que tu comentario es muy importante para el algoritmo. Así YouTube nos tiene más en cuenta y nos recomienda más para que se unan más personas a la comunidad que estamos creando. Para los que no saben, al llegar a los 4000 seguidores, estaremos publicando el Discord para la comunidad. Así que si quieres que saquemos el Discord, suscríbete para llegar a los 4000 seguidores. Y si no tienes amigo, puedas encontrar un amigo que tenga las mismas ganas que tú y disfrutar de Dungeon Heroes. Vamos con la explicación paso a paso. Primero voy a mostrarle cómo conseguir el polvo mágico. Nos dirigiremos a vender artículos. Lo que tenemos que hacer es vender los armamentos que nos sobran. Nos vamos a vender artículos y vendemos todo lo que no vayamos a usar, sean armas, armaduras y habilidades. También se pueden vender las mascotas, pero no se lo recomiendo, ya que nos dan muy poco de polvo mágico. Además, es mejor guardarla para subir sus rarezas. No hablaré mucho del tema, será para otro video. Ahora viene la parte interesante, en qué gastar el polvo mágico. Mi recomendación es que, por ahora, solo gasten los polvos mágicos en mejorar el nivel de las mascotas. Si quieres subir de nivel rápido, debes elegir una buena mascota. Las mascotas te dan una ventaja muy alta, ya que puedes subir tu mascota al nivel 150 sin tener ese nivel. Es una buena forma de subir rápido,
ya que cuando estuve jugando en mis inicios, eso no estaba implementado. Ya sabiendo todo esto, queda esta pregunta: ¿qué mascota es mejor y cómo puedo obtener una buena mascota de forma rápida? Quiero aclarar que no hay una forma 100% segura de que puedas tener una buena mascota. Es más cuestión de suerte, pero le voy a dar un tips que siempre uso y siento que de alguna manera tengo más suerte con las mascotas. La forma de obtener mascotas en el juego es abriendo cofres. ¿Y cómo obtengo los cofres? Fácil, por jugar una mazmorra y acabar con el primer jefe. Ya tienes un cofre asegurado. Aquí va mi tips. Consiste en abrir los cofres 5 en 5. Esto no asegura que te pueda salir en un 100%, pero sí te va a dar más chance de que pueda salir una buena mascota. Ahora tenemos la pregunta más importante: ¿qué mascota es buena? Teniendo en cuenta que los que van a ver este video son personas que juegan el juego, o sea, son principiantes o de paso jugaron una vez y les dio curiosidad saber más del juego. Estas son las mejores mascotas para niveles bajos. Aclarar que las mascotas que voy a mencionar solo son mascotas jefes. La primera mascota es el rey de los goblins. Es una muy buena mascota. Si te toca, puedes subirlo de nivel sin problemas. Te va a ayudar mucho por su mecánica de invocación y además hace un muy buen daño. Las siguientes mascotas son del siguiente nivel, nivel 15. Los dos jefes, tanto el rey lobo como el búho, son dos mascotas muy buenas. Te podrán servir de apoyo sin problemas. Y por último, para no extenderme tanto con las mascotas, la mascota cofre es una muy buena mascota. Podrás conseguirla en el nivel 45. Por último, tocaremos el tema de las habilidades. Las habilidades son importantes. Como ya saben, hay dos roles en el juego, guerrero y mago, cada rol con sus habilidades diversas e interesantes. No voy a profundizar mucho sobre qué habilidad es buena o mala, ya que se haría muy largo el video. Mejor lo dejaré para otro video. Si veo que le dan mucho apoyo a este video y se suscriben al canal y comentan en los comentarios, lo subiré lo más pronto posible. Lo que haré es darle mi recomendación del mejor rol y las habilidades que a mí me funcionaron para subir rápido de nivel. El mejor rol que pueden llevar en los inicios es ser mago, ya que hay habilidades para defenderte mejor y mantener la distancia con los jefes y los enemigos. Ahora vamos a ver cuáles son esas habilidades. Para aclarar, pueden usar el rol con el que más se sientan cómodos y pueden ir probando las habilidades e ir viendo cuál se adapta más a su estilo. Recuerden que de esto se trata, jugar e ir probando. La primera habilidad que recomiendo llevar es Bola de Fuego. Es una habilidad muy buena, con mucho daño, y se restaura muy rápido. La segunda habilidad es Arco Helado. Una habilidad muy buena. Me gusta mucho su mecánica de ralentización. Además, tiene una reutilización rápida. Tercera habilidad, Misiles Mágicos. Una habilidad muy buena por su daño concentrado y su reutilización rápida. Misiles Mágicos tiene muy buena sinergia con Arco Helado. Cuarta habilidad, Relámpago de Cadenas. Una habilidad muy buena. Le voy a dar una habilidad extra. Para mí, una de las 3 mejores habilidades del juego, que te recomiendo reemplazar por Relámpago de Cadenas. Con esto ya no tienes excusas para subir lento de nivel en Dungeon Heroes. Ahora vamos a hacer un resumen de todo lo importante que hemos hablado en el video. Hemos hablado de la importancia de entrar correctamente a las mazmorras. El siguiente punto es jugar con un amigo de acuerdo a tu nivel, un punto muy importante. También hablamos del polvo mágico y de las mascotas. Y, por último, las habilidades. Espero que este video te haya aportado la información necesaria para motivarte a jugar este maravilloso juego. Muchas gracias por su apoyo, y nos vemos en un próximo video. Importante, hago directos, así que espero verlos allí.